Estaba arrodillado en aquella celda fría, con las manos temblando sobre el pequeño rosario que mi madre había dejado en la última visita, cuando vi la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe comenzar a brillar con una luz que no venía de ninguna lámpara de este mundo. Mis ojos ardían de tanto llorar, mi garganta estaba seca de tanto suplicar por un milagro que ya no creía posible. Faltaban apenas 3 días para mi ejecución, 3 días para que el Estado de Jalisco me quitara la vida por un crimen que nunca cometí. Y allí, en aquella madrugada del 12 de diciembre, fiesta de la Virgen Morena, algo imposible estaba sucediendo justo frente a mí. La luz que emanaba de aquella pequeña estampa clavada en la pared de concreto era suave, pero intensa lo suficiente para iluminar cada rincón de aquel cubículo de 2 metros cuadrados que había sido mi casa durante 8 años. 8 años enteros proclamando mi inocencia. 8 años escuchando las rejas cerrarse todas las noches con aquel sonido metálico al que nunca me acostumbré. 8 años viendo a mi madre envejecer en cada visita, sus cabellos volviéndose más blancos, sus manos más temblorosas, pero su fe permaneciendo firme como roca. Ella siempre decía que la guadalupana no me abandonaría, que la Virgen escuchaba cada Ave María que rezaba por mí desde las 4 de la mañana, incluso antes de que el sol saliera sobre la Ciudad de México. Mi nombre es Ricardo Méndez y tenía apenas 28 años cuando me arrancaron de mi vida. Trabajaba como mecánico en un pequeño taller en la colonia Doctores. Ganaba lo suficiente para ayudar a mi madre con los gastos y soñaba con abrir mi propio negocio algún día. Era una vida sencilla, honesta, marcada por el olor a grasa y aceite de motor que quedaba impregnado en mi ropa incluso después de lavarla 3 veces. Nunca tuve problemas con la ley, nunca me involucré con gente mala. Mi mayor rebeldía era tomarme unas cervezas con los amigos los sábados después del trabajo. Antes de ir a misa del domingo con mi madre, doña Esperanza, quien nunca faltaba a la parroquia de San Judas Tadeo. Todo cambió aquella noche de marzo del 2008. Regresaba a casa después de arreglar el carro de don Humberto, un cliente antiguo que vivía lejos y me había pedido el favor de ir hasta allá porque el carro no encendía. Era casi medianoche cuando pasé por la avenida Insurgentes. Escuché gritos, vi gente corriendo, y luego los disparos. Mi corazón se disparó también. Instintivamente me tiré al suelo detrás de un carro estacionado. Cuando el silencio regresó, me levanté temblando y vi el cuerpo de un hombre caído en la acera, sangre corriendo por la cuneta. Era un policía. Otros policiales llegaron en segundos, las luces rojas y azules de las patrullas rasgando la oscuridad. Y entonces apuntaron sus armas hacia mí. No sirvió de nada explicar. No sirvió de nada gritar que yo no había hecho nada, que solo estaba pasando por el lugar. Mis manos olían a aceite de motor, pero dijeron que era residuo de pólvora. Mi ropa tenía manchas de grasa, pero afirmaron que era sangre que había intentado limpiar. Encontraron un arma 2 cuadras más allá, y aunque no tenía mis huellas digitales, aunque no había ninguna prueba concreta que me conectara con el crimen, me acusaron de asesinato de un agente de la autoridad. El juicio fue demasiado rápido. Las evidencias manipuladas, los testigos comprados o intimidados. El detective Salgado, un hombre de mirada fría y voz metálica, aseguró que yo era culpable. Y el jurado le creyó. Mi madre lloró tanto el día de la sentencia que pensé que su corazón se detendría allí mismo. Pero después de aquel día, nunca más la vi llorar frente a mí. Se convirtió en una guerrera silenciosa, armada solamente con su rosario de cuentas gastadas y su fe inquebrantable. Comenzó a participar en todas las novenas, todas las procesiones, todos los grupos de oración de la parroquia. Llevaba mi fotografía a cada misa, la colocaba a los pies de la Virgen de Guadalupe y suplicaba por un milagro. Los otros fieles comenzaron a rezar por mí también, aunque no me conocieran, movidos por el dolor evidente de aquella madre que se negaba a abandonar a su hijo. Sus visitas eran mi único respiro en aquel infierno de concreto y metal. Ella
Llegaba siempre con una sonrisa cansada pero genuina. Traía noticias del barrio, de la parroquia, del padre Sebastián que mandaba bendiciones y oraciones. Traía también estampitas de santos, medallitas bendecidas, agua bendita en pequeños frascos de plástico. Y siempre, siempre, me recordaba rezar. Al principio, yo rezaba por obligación, por no querer decepcionarla, pero con el tiempo, la oración se convirtió en mi única compañía real en las madrugadas interminables. Los años se arrastraban como heridas que nunca cicatrizaban completamente. Vi hombres perder la cordura allí dentro, vi peleas que terminaban en sangre, vi la humanidad despedazarse frente a mí. Yo mismo sentí mi alma fragmentándose poco a poco. La rabia consumía mis mañanas, la tristeza se apoderaba de las tardes y la desesperación habitaba mis noches. Pero siempre que el vacío amenazaba con tragarme por completo, agarraba aquel rosario y repetía las palabras que mi madre me enseñó desde niño. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Y si me estás escuchando ahora, si mi historia está tocando algo dentro de tu corazón, te pido que te suscribas a este canal, porque lo que me sucedió, lo que estoy a punto de contarte, necesita ser compartido con el mundo. Necesita llegar hasta aquellas personas que, así como yo estaba, están perdiendo la esperanza. Y tal vez, solo tal vez, mi testimonio pueda encender una pequeña luz en la oscuridad de alguien. Cuando llegó el año 2016, recibí la noticia que había temido desde el primer día. Mi recurso final había sido negado. La fecha de ejecución fue fijada para el 15 de diciembre. 3 días después de la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. La ironía era cruel. Mi madre recibió la noticia como un golpe en el estómago, pero aún así, incluso frente a aquella sentencia definitiva, no se desmoronó. Intensificó sus oraciones, organizó una vigilia de 40 días en la parroquia, convocó a todas las hermanas del grupo de oración para un ayuno colectivo. Ella estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance en el plano espiritual, ya que en el plano terrenal todas las puertas se habían cerrado. El padre Sebastián comenzó a visitarme con más frecuencia. Era un hombre ya anciano, de cabellos completamente blancos y manos manchadas por el tiempo, pero sus ojos cafés aún brillaban con aquella luz que solo veo en personas que realmente conocen a Dios. Me traía la comunión, rezaba conmigo, me preparaba para lo que él llamaba el paso. Pero yo percibía algo en su mirada, una tristeza profunda, por ver a un inocente siendo conducido a la muerte. Él sabía, en el fondo de su alma, que yo no había cometido aquel crimen. Fue él quien me dio la pequeña estampa de Nuestra Señora de Guadalupe que pegué en la pared de mi celda. Era una imagen simple, impresa en papel común, pero para mí valía más que el oro. Todas las noches, antes de acostarme en el colchón delgado que olía a moho y desinfectante, miraba aquella imagen y conversaba con ella como si fuera mi propia madre. Le contaba mis miedos, mi rabia, mi dolor de saber que iba a morir sin que la verdad fuera conocida. Y siempre terminaba pidiéndole que cuidara de Doña Esperanza cuando yo ya no estuviera aquí. Pero aquella noche del 12 de diciembre, cuando el reloj marcaba las 2 de la madrugada y la prisión estaba sumergida en aquel silencio pesado que solo existe en los lugares donde la libertad fue robada, algo extraordinario comenzó a suceder. La luz comenzó como un resplandor tenue, casi imperceptible, como cuando una vela está a punto de apagarse, pero de repente recupera su fuerza. Al principio pensé que era mi mente jugándome una broma cruel, producto del agotamiento y el miedo que me consumía día y noche. Cerré los ojos con fuerza, respiré profundo intentando calmarme, pero cuando volví a abrirlos, la luz seguía allí, más intensa ahora, emanando de la pequeña estampa de la guadalupana, como si alguien hubiera colocado una lámpara detrás del papel. Pero no había nada detrás,
solo el concreto frío y áspero de la pared. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo retumbando en mis oídos. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras me acercaba a la pared, gateando sobre el piso de cemento que raspaba mis rodillas. El aire en la celda cambió, se volvió más denso, más cálido, como si de repente estuviera respirando dentro de una iglesia llena de velas encendidas. Y entonces percibí el aroma, un perfume de rosas frescas, intenso y dulce, tan real que mis ojos se llenaron de lágrimas. No había flores en aquella prisión, no había nada vivo excepto el sufrimiento, pero aquel olor estaba allí, inundando cada rincón de mi celda, envolviéndome como el abrazo que tanto había añorado. Me quedé paralizado, de rodillas frente a aquella imagen que ahora brillaba con una luz dorada, suave pero imposible de ignorar. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación. Tal vez era un reflejo de alguna luz externa. Tal vez los guardias estaban haciendo una ronda con linternas. Pero en lo profundo de mi ser, en ese lugar donde la fe y la razón se encuentran, yo sabía que aquello era algo más, algo que no podía ser explicado con palabras de este mundo. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro sin control. Toda la angustia acumulada durante 8 años, todo el dolor de la injusticia, toda la rabia de saber que iba a morir inocente, todo salió de mí en un sollozo profundo que nació desde lo más hondo de mi pecho. Y allí, arrodillado en aquella celda que apestaba a desesperación y abandono, comencé a rezar con una devoción que nunca antes había experimentado. Las palabras del Ave María salían de mis labios entrecortadas por el llanto, pero cada una de ellas estaba cargada de una súplica genuina, de una entrega total. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Mi voz era apenas un susurro ronco, pero sentía que cada palabra atravesaba las paredes de concreto y subía directo al cielo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El rosario en mis manos se sentía caliente, como si absorbiera toda la energía de aquel momento. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, tal vez horas. El tiempo dejó de existir en aquel espacio. Yo estaba completamente absorto en la oración, en la contemplación de aquella luz que no disminuía, en el perfume de rosas que cada vez era más intenso. Y entonces, en medio de aquel trance espiritual, escuché pasos apresurados en el corredor, voces alarmadas de los guardias, el sonido de llaves chocando contra el metal. La puerta de mi celda se abrió bruscamente y el guardia Morales entró con su linterna apuntando hacia todos lados, claramente nervioso. Era un hombre robusto, de unos 50 años, con bigote grueso y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Lo conocía bien. Durante 8 años había sido uno de los guardias más duros, de los que nunca mostraban ninguna compasión, de los que disfrutaban recordándome que pronto sería ejecutado. Pero aquella madrugada, su rostro mostraba algo que nunca había visto en él: miedo. Detrás de él entró el guardia Ramírez, más joven, de apenas 30 años, con ojos grandes que ahora estaban abiertos como platos. Los dos se quedaron parados en el umbral de la puerta, mirando fijamente hacia la pared donde estaba la imagen de la guadalupana. La luz seguía allí, brillando con aquella intensidad sobrenatural. El perfume de rosas era ahora tan fuerte que incluso ellos lo percibieron. Vi cómo Ramírez se llevaba la mano a la nariz, confundido, buscando el origen de aquel aroma imposible. Morales dio un paso adelante, su mano temblando mientras aún sostenía la linterna. Su voz salió quebrada, casi irreconocible. Él preguntó qué estaba sucediendo, cómo era posible aquello, pero no esperó mi respuesta. Se acercó más a la pared,
como hipnotizado, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, cayó de rodillas. Este hombre que había sido mi carcelero, que me había tratado con desprecio durante años, estaba ahora arrodillado junto a mí, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Ramírez también se arrodilló. Los dos guardias, con sus uniformes grises y sus cinturones cargados de armas, estaban allí, de rodillas en mi celda, testigos de algo que sus mentes no podían comprender, pero que sus almas reconocían como verdadero. Yo seguía rezando, mi voz ahora acompañada por los murmullos temblorosos de ellos. El Ave María se convirtió en un coro de 3 voces rotas, 3 hombres atrapados en un momento que trascendía todo lo que conocíamos. Y quiero pedirte algo en este momento. Si estás escuchando esta historia desde tu casa, desde tu trabajo, desde donde sea que estés, déjame un comentario diciéndome de qué ciudad, de qué país me estás escuchando, porque necesito saber que este testimonio está llegando a corazones que necesitan creer nuevamente. Necesito saber que la Virgen está usando mi historia para tocar vidas. Escríbeme, hermano, hermana, desde Bogotá, desde Lima, desde Buenos Aires, desde donde estés. Dime que no estoy solo en esta misión de compartir la misericordia de Dios. El ruido comenzó a propagarse por toda la prisión. Otros reclusos despertaron por la conmoción, gritaban preguntando qué estaba pasando, golpeaban los barrotes de sus celdas exigiendo explicaciones. Más guardias llegaron corriendo por el pasillo. El director de la prisión, don Arturo Villegas, un hombre de 60 años con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y lentes de armazón metálico, apareció con su traje impecable a pesar de la hora. Él siempre había sido un hombre de protocolo, de procedimientos estrictos, de incredulidad ante cualquier cosa que no pudiera ser documentada en un informe oficial. Pero cuando entró a mi celda y vio aquella luz, cuando el perfume de rosas lo golpeó como una ola invisible, su expresión cambió completamente. Su máscara de autoridad se desmoronó en segundos. Se quitó los lentes con manos temblorosas. Los limpió como si eso fuera a cambiar lo que estaba viendo, pero cuando volvió a colocárselos, la luz seguía allí, más brillante que nunca, más real que cualquier cosa que hubiera visto en su vida. Alguien fue a llamar al padre Sebastián. El anciano sacerdote llegó media hora después, con su sotana negra mal abotonada y el cabello desordenado por haberse levantado de la cama deprisa. Pero cuando cruzó el umbral de mi celda, su rostro se iluminó con una paz que solo puede venir de reconocer la presencia divina. Él no mostró sorpresa, no mostró duda. Simplemente se arrodilló junto a nosotros y comenzó a rezar en voz alta, su voz cascada pero firme llenando el espacio con las palabras sagradas del rosario. La celda estaba ahora llena de personas, guardias, el director, el capellán, incluso el doctor de la prisión, don Felipe Gutiérrez, quien había venido para verificar si yo estaba sufriendo algún tipo de alucinación o crisis mental. Pero cuando entró y vio la escena, cuando percibió la luz y el aroma, su diagnóstico médico se quedó mudo en su garganta. No había explicación científica para aquello. No había medicamento que pudiera recrear aquel fenómeno. Era algo que trascendía la medicina, la ciencia, la lógica. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. Entre la multitud que ahora llenaba el pasillo fuera de mi celda, emergió una figura que reconocí inmediatamente. El guardia Walsh. No, aquí se llamaba diferente. El guardia Torres. Héctor Torres. Un hombre alto, de complexión fuerte, con el rostro marcado por años de trabajo duro y una mirada que siempre había parecido cargar un peso invisible. Él había estado en la prisión desde antes de mi llegada. Uno de los veteranos, de los que conocían cada rincón, cada secreto de aquel lugar. Torres se abrió paso entre la gente con movimientos bruscos, casi desesperados. Su respiración era agitada, su rostro estaba pálido como el papel.
Cuando finalmente llegó al frente y vio la luz emanando de la imagen de la guadalupana, algo dentro de él se quebró. Bloque 3. Héctor Torres se llevó las manos a la cabeza y comenzó a gemir como un animal herido. Sus rodillas cedieron y cayó al suelo con un golpe seco que resonó en el silencio tenso que se había apoderado de todos. Los sollozos que salían de su pecho eran profundos, desgarradores, el tipo de llanto que viene cuando un secreto enterrado durante años finalmente encuentra su camino hacia la superficie. Todos lo miraban sin entender qué le sucedía, por qué aquel hombre tan fuerte, tan imponente, estaba destrozándose frente a nuestros ojos. Él comenzó a hablar entre sollozos, las palabras saliendo atropelladas, casi incoherentes al principio. Decía que no podía más, que había cargado aquella mentira como una piedra atada al cuello durante 8 años, que cada día que me veía caminar por los pasillos de la prisión era un recordatorio de su cobardía, de su traición. El director Villegas se acercó a él, le ordenó que se calmara, que explicara claramente qué estaba diciendo, pero Torres no podía parar. La confesión brotaba de él como agua de una represa rota. Todos escuchábamos en silencio absoluto mientras él revelaba la verdad que había permanecido oculta durante casi una década. El detective Salgado, el mismo que me había acusado, el mismo que había garantizado mi culpabilidad con tanta seguridad, había sido el verdadero responsable de la muerte de aquel policía aquella noche de marzo. Había sido un ajuste de cuentas interno, algo relacionado con corrupción y sobornos que el policía asesinado había amenazado con exponer. Salgado necesitaba un chivo expiatorio, alguien que estuviera en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y ese alguien fui yo. Torres había sido testigo. Había visto todo desde su patrulla estacionada a media cuadra. Y cuando Salgado lo amenazó, cuando le dijo que o cooperaba o él también terminaría muerto, Torres eligió el silencio. Eligió su propia vida sobre la mía. Durante 8 años había vivido con aquella culpa royendo su conciencia como un cáncer invisible. Había intentado olvidar. Había intentado convencerse de que no era su responsabilidad, de que él solo estaba siguiendo órdenes. Pero cada vez que me veía, cada vez que escuchaba a mi madre suplicando en las visitas, cada vez que oía a los otros guardias burlarse de mí, diciendo que pronto sería ejecutado, algo dentro de él moría un poco más. Las lágrimas seguían corriendo por mi rostro, pero ahora eran lágrimas diferentes. Ya no era solo dolor o miedo, era una mezcla compleja de emociones que no podía nombrar: alivio, rabia, gratitud, confusión, todo mezclado en un torbellino que me dejaba sin aliento. La luz de la imagen seguía brillando, constante, como si la guadalupana misma estuviera testificando aquella confesión, como si su presencia hubiera sido necesaria para que la verdad finalmente emergiera. El padre Sebastián se levantó con dificultad, sus rodillas crujiendo por la edad, y se acercó a Torres. Colocó su mano manchada por el tiempo sobre la cabeza del guardia que seguía arrodillado, sollozando, y comenzó a rezar por él. No era una oración de condena, sino de misericordia. Porque el padre entendía algo que todos necesitábamos entender en aquel momento, que el perdón es más poderoso que la vengaz, que la gracia de Dios alcanza incluso a aquellos que han fallado de las maneras más terribles. El director Villegas actuó inmediatamente. Ordenó que Torres fuera llevado a su oficina, que todo lo que había dicho fuera documentado oficialmente. Llamó al fiscal general, despertándolo en medio de la noche con la noticia de que había nueva evidencia en mi caso. Llamó al gobernador. Llamó a todos los que necesitaban saber que un error judicial estaba a punto de ser corregido. Y mientras tanto, yo seguía allí, arrodillado en aquella celda, mirando la imagen de la Virgen que ahora, lentamente, comenzaba a perder su brillo. La luz se fue apagando gradualmente, como una vela que se consume hasta el final,
hasta que solo quedó la estampa normal pegada en la pared, el papel simple, la imagen impresa, pero aquel perfume de rosas permaneció durante horas, como una firma celestial de lo que había ocurrido. Los guardias que estaban presentes nunca olvidarían aquella madrugada. El director Villegas, hombre de protocolos y procedimientos, escribió en su informe oficial que había sido testigo de un evento que no podía explicar con palabras terrenales. El doctor Gutiérrez, entrenado para encontrar explicaciones científicas para todo, admitió que aquella noche su racionalismo había sido sacudido hasta sus cimientos. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Torres dio su testimonio completo, revelando no solo lo que había visto aquella noche, sino también evidencia que había guardado durante años, documentos y grabaciones que Salgado no sabía que existían. El detective fue arrestado inmediatamente. Su imperio de corrupción comenzó a desmoronarse. Docenas de casos fueron revisados. Otras personas inocentes que él había encerrado comenzaron a ver esperanza de justicia. Mi madre llegó a la prisión cuando le dieron la noticia. La trajeron en medio de la noche. No quisieron esperar hasta el horario normal de visitas. Cuando la vi caminando por el pasillo, con su vestido floreado y su rosario colgando del cuello, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas arrugadas, sentí que mi corazón se expandía tanto que podría explotar. Ella no dijo nada al principio, solo me abrazó con una fuerza que no sabía que aún tenía, y en ese abrazo estaban contenidos todos los años de oración, todas las madrugadas de súplica, toda la fe inquebrantable que nunca la dejó rendirse. Me susurró al oído que ella siempre supo que la guadalupana no me abandonaría, que cada rosario rezado había sido escuchado, que cada lágrima derramada a los pies de la Virgen había sido contada. Y yo le creí, porque después de lo que había presenciado, después de haber visto la luz emanar de aquella simple estampa de papel, después de haber olido las rosas en una celda de prisión donde no había vida, yo sabía que los milagros eran reales, que la intercesión de María era real, que Dios escuchaba las oraciones de una madre por su hijo. El proceso legal tomó algunas semanas más, pero el resultado era inevitable. La confesión de Torres, respaldada por la evidencia que presentó, era irrefutable. El 20 de enero del 2017, exactamente 5 semanas después de aquella madrugada milagrosa, un juez anuló mi sentencia. Las palabras inocente y liberado resonaron en la sala del tribunal como campanas de iglesia anunciando una resurrección. Mi madre estaba allí, en primera fila, con el padre Sebastián a su lado, ambos llorando y sonriendo al mismo tiempo. Cuando finalmente salí de aquella prisión, cuando crucé las puertas de metal que se abrieron para dejarme ir hacia la libertad, el sol de la tarde me cegó por un momento. Había olvidado lo brillante que podía ser el mundo. Había olvidado los colores vibrantes de la vida fuera de aquellas paredes grises. Mi madre corrió hacia mí tan rápido como sus piernas ancianas se lo permitieron, y nos abrazamos allí, en medio del estacionamiento, mientras los reporteros tomaban fotografías y hacían preguntas que no escuchábamos, porque estábamos perdidos en nuestro propio mundo de gratitud y amor. Y ahora, mientras termino de contarte esta historia, tengo que pedirte algo desde lo más profundo de mi corazón. Si mi testimonio te ha conmovido, si has sentido la presencia de Dios en estas palabras, te suplico que le des like a este video y lo compartas. No por mí, sino por todas esas personas que en este momento están perdiendo la fe, que están en sus propias prisiones de desesperación, que necesitan saber que Dios no los ha olvidado. Compártelo con alguien que necesite un milagro. Compártelo con alguien que ha dejado de creer. Porque mi historia no es solo mía. Es un testimonio de que la Virgen María sigue intercediendo por nosotros, de que los milagros siguen sucediendo, de que nunca es tarde para que la verdad triunfe. Han pasado 8 años desde aquella madrugada del 12 de diciembre del 2016.
8 años desde que vi la luz emanar de la imagen de la guadalupana en mi celda. Mi vida ahora es completamente diferente. Volví a trabajar como mecánico, abrí mi propio taller tal como había soñado, pero ahora tiene un nombre especial, Taller Guadalupana. En la entrada tengo una imagen grande de Nuestra Señora, y cada mañana, antes de abrir, rezo un Ave María frente a ella. Mi madre sigue viva, gracias a Dios. Tiene 82 años ahora. Sus manos tiemblan más que antes. Sus pasos son más lentos, pero su fe sigue siendo la misma roca inquebrantable. Todavía va a la parroquia de San Judas Tadeo cada domingo. Todavía reza su rosario todas las madrugadas, pero ahora lo hace en agradecimiento en lugar de súplica. Y yo la acompaño siempre. Nunca más volví a perderme una misa del domingo con ella. El padre Sebastián falleció 2 años después de mi liberación. Murió en paz, en su cama, rodeado de su comunidad parroquial. Fui uno de los que cargó su ataúd. Y mientras caminaba con aquel peso sobre mi hombro, recordé todas las veces que él cargó mi peso espiritual cuando yo ya no podía más. Le prometí que viviría una vida que honrara su memoria, que honrara el milagro que la Virgen obró a través de sus oraciones y las de mi madre. Torres cumplió 5 años de prisión por obstrucción a la justicia y falso testimonio. Cuando salió, vino a buscarme. Estaba más delgado, más viejo, con más canas de las que debería tener para su edad. Me pidió perdón con lágrimas en los ojos, esperando que lo rechazara, que le gritara, que le recordara los 8 años de mi vida que su silencio me robó. Pero en lugar de eso, lo abracé, porque yo había aprendido algo en aquella celda de prisión, que el perdón libera tanto al que lo da como al que lo recibe. Le dije que si la Virgen había obrado un milagro para liberar la verdad de su conciencia, entonces yo no era quien para negarle la paz que buscaba. Hoy, Torres trabaja conmigo en el taller. Es un buen mecánico, un trabajador honesto, y cada día es una oportunidad para ambos de vivir en la gracia del perdón y la redención. Los clientes que conocen nuestra historia a veces se sorprenden de vernos trabajar juntos, pero yo siempre les digo lo mismo, que si Dios puede perdonar nuestros pecados, nosotros debemos aprender a perdonarnos unos a otros. La pequeña estampa de la guadalupana que brilló aquella madrugada ya no está en una celda de prisión. Ahora está enmarcada en mi casa, en un lugar especial donde puedo verla cada día. El padre de mi parroquia actual quiso llevarla a la iglesia, convertirla en una reliquia, pero yo le pedí que me dejara quedarme con ella. Es mi recordatorio diario de que nunca estoy solo, de que la Virgen camina conmigo incluso en los momentos más oscuros. Cada 12 de diciembre, en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, mi madre y yo vamos a la basílica. Nos arrodillamos frente a la imagen original, aquella que Juan Diego llevó en su tilma hace siglos, y agradecemos por el milagro que nos fue concedido. Llevamos flores, velas, nuestras oraciones escritas en pequeños papeles que dejamos a sus pies. Y cada año, sin falta, huelo ese mismo perfume de rosas que inundó mi celda aquella madrugada. Es la forma en que sé que Ella sigue conmigo, que su manto protector nunca me ha abandonado. Si alguien me pregunta si realmente vi un milagro, si realmente sucedió lo que cuento, yo respondo con total certeza. Sí, vi la luz que no venía de este mundo. Olí las rosas donde no había flores. Presencié cómo la verdad fue liberada en el momento exacto en que la necesitaba. Y más importante aún, sentí la presencia maternal de la Virgen envolviéndome cuando más solo estaba. Eso no es algo que puedas fabricar o imaginar. Es algo que cambia tu vida para siempre. Mi historia se convirtió en noticia nacional. Periodistas vinieron a entrevistarme. Programas de televisión quisieron contar mi caso. Incluso la Iglesia Diocesana inició una investigación formal sobre el evento milagroso. Pero para mí, más allá de todo el ruido mediático,
Lo más importante es esto, que mi testimonio pueda servir de esperanza para alguien más, que alguien que está pasando por su propia prisión, física o espiritual, pueda escuchar mi historia y encontrar la fuerza para seguir rezando, para seguir creyendo, para seguir confiando en que Dios tiene un plan incluso cuando todo parece perdido. Porque eso es lo que aprendí en aquellos 8 años de injusticia, en aquella celda fría donde pasé miles de noches sin dormir, que Dios nunca nos abandona. Puede que a veces sintamos que nuestras oraciones no son escuchadas, que el cielo está cerrado, que estamos completamente solos, pero la verdad es que Él siempre está allí, preparando algo que no podemos ver, trabajando en maneras que no podemos entender, esperando el momento perfecto para revelar su plan. Y ahora, mientras cierro este testimonio, quiero dejarte con las mismas palabras que mi madre me repetía en cada visita a la prisión, las mismas palabras que sostuvieron mi fe cuando estaba a punto de quebrarse. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Porque en aquella celda, en mi hora más oscura, ella rogó por mí, y la luz que emanó de su imagen fue la respuesta visible a años de oraciones invisibles. Que la Virgen de Guadalupe te cubra con su manto protector, hermano, hermana. Que nunca pierdas la fe, incluso cuando todo parezca imposible, porque los milagros siguen sucediendo, y tal vez, solo tal vez, tu milagro está a punto de llegar.